Ahí está. Continúa. Bueno, queridos amigos de Fiction News, estamos aquí Rubén Mesías Cornejo y María Larralde para hablar un poco de un escritor que va a ser el que va a abrir este mes la editorial de Fiction News. Aquí tenéis quién es. Vamos a hablar de Clemente Palma, un escritor que yo no conocía. Le debo a Rubén Mesías Cornejo que el habérmelo descubierto, ¿no? Porque uno no puede conocer todo tampoco, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y no he podido leer todo lo que hubiera querido, pero me ha Claro. parecido muy interesante porque, bueno, ahora Rubén nos hablará un poquito más de él porque lo conoce Que más en sea algo. profundidad. Más o Y menos, ¿no? sí, bueno, yo lo acabo de conocer, por eso lo digo. Entonces, pues, lo que me ha gustado mucho es que me identifico con su forma de escribir. Claro. Muchísimo. O sea, me parece una escritura muy actual, muy moderna. Sí. No, Por la temática. completamente ya ha abandonado el romanticismo y ha abandonado yo, para mi punto de vista, yo Sí. le veo una forma de ver El mundo. tanto las relaciones humanas como luego lo que es la moral, etcétera, porque él es Sí, sobre todo muy eso. crítico. Lo veo ya eh, inmerso ya en la modernidad completamente, ¿no? Sí. Ya ha dejado atrás toda esa forma idílica de ver la vida y el romanticismo este de las relaciones hombre-mujer o amorosas, eso Claro. ya no está. Cómo trata el terror de una manera mucho más psicológica. Y bueno, quería eso, que Rubén nos empezara a hablar un poco Bueno, de Clemente Palma. Aquí tenéis la portada ya. que va a ser de Fiction News Hacer para que la veáis más o cuentos menos. malévolos. Sí. Nos centramos en Cuentos Malévolos porque Sí. es un poco su obra más carismática. No sé si la Es la mejor, más conocida, es la más conocida. la más conocida. Entonces, bueno, aquí tenéis una foto de Clemente Palma. Y bueno, Rubén, cuéntanos un Sí, poco. sí, bueno, este autor yo lo conozco desde el tiempo del colegio, en realidad. Bueno, Sí, fue a través de los antologías escolares, porque acá en el Perú, antes, hace muchos años atrás, había unos libros de literatura castellana, universal, ¿no? sí, sí. Antologaban autores, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha gustado la lectura, ¿no? Y yo esos los ojeaba y ahí conocí la primera vez que leía a este hombre, yo tendría 13 años, 12 años. Pues para 13 años. Obviamente, 13 años, 12 años, sí, pues, pero yo ya había empezado a leer, ¿no? Entonces yo ya sabía quién era su padre, pues, de don Ricardo Palma. Don Ricardo, para los lectores, bueno, del Perú, por lo menos, es una Es muy figura muy conocido. conocidazo, pues, el hombre frecuentó crónicas coloniales, Sí, se sí, sí. inventó un género, se inventó las tradiciones peruanas, un género en sí mismo, ¿no? Y bueno, leer Los ojos de Lina es un cuento que sorprende, ¿no? No sé si lo leíste. Ese no lo llegué a leer porque está entre los cuentos malévolos. He Sí, leído, mira, te digo de todos, porque cuentos malévolos, mira, lo voy a poner aquí en pantalla, a ver si me deja. ya. Yo me hice una reseña de todos los cuentos para poder hablar de ellos. Muy bien, vale. Ya, Sí, yo te voy diciendo, yo leí de cuentos malévolos, he leído Los canastos, es Ideales, El bueno. último fauno, Parábola, Una Ya, historia vulgar y ya me quedé en Los ojos de Lina que no me dio tiempo. bueno, yo te hablo de Los ojos de Lina, Vale, pues. vale. Bueno, Entonces, es un cuento de terror, pero también consulté un video, ¿no? De una youtuber peruana, Ellen Garnica, sí, que muy interesante, también ella habla del contexto cultural en el cual se formó Clemente Palma, ¿no? En Lima, tenía sus sí, amigos, ya escritores, fue amigo de Santos Chocano, un poeta reconocido en el Perú, inclusive sí, sí. murió asesinado en el año 34 en Santiago de Chile, pero pues esos son otros temas. Bueno, Sí, pero Los ojos de Lina Clemente Palma también se dedicó a la a la política. política, sí.
sí, te digo, pero él era civilista, o sea, Sí, el partido civilista era de derecha, o sea, ajá. y colaboró con el primer dictador que duró mucho tiempo en el Perú, que fue Augusto Sí, Bernardino Leguía. estuve mirando algo. Y luego tuvo Ya, que exiliarse también, sí, creo, se fue a Chile, a porque Chile. Leguía tuvo una muerte muy triste, murió en el hospital naval, murió, los insurrectos lo arrumbaron y el hombre murió ahí, tenía una enfermedad y se olvidaron de él. Sí, Bueno, sí. voy a hablar de Don Clemente, el cuentito, ¿no? El cuentito es una historia de terror, ¿no? Pero es una historia de terror como contada como para la platea, ¿no? Sí, El la voy a capitán poner aquí, a ver. Sí, sí, sigue hablando. El capitán Jin es un marinero, un lobo de mar, ¿no? Que cuenta una historia siniestra acerca de la obsesión que representan para él los ojos de su prometida, ¿no? Y Sí, bueno, sí, lo sí, hace saber a cada rato, lo hace saber a cada rato. sí. Como que hay una especie de conflicto ahí entre esa separación entre los ojos y Lina, ¿no? Y al Sí, sí. final Lina se saca los ojos y se los ofrece como regalo de boda. Ya ahí Ah, está un detalle pues, siniestro, ¿no? pues creo que Sí, ya me habías hablado de este cuento. ya. Este cuento es Impacta. el primero que leíste tú El primero que leí de Clemente ¡Guau! Pues Palma, con 13 años. con 13 años. Claro que, mira, esa edad que te impacta desde arranque esa escena, pues, ¿no? Sí, Pero sí. lo bueno que tiene es que ya pone la anestesia el narrador, ¿no? Y Ya. después le dice, Capitán Jin, esto es una historia que me he inventado a partir de un trago de ajenjo. El ajenjo es el culpable, o sea, Sí, el sí, licor sí, sí, que sí. me ha aceitado la imaginación para yo decirles esta historia. Y todo el mundo, bueno, antes ya todo el mundo ya estaba pasmado, pues, ¿no? ¿Qué? Bueno, la verdad que impacta. Sí, y quizás A por ver, esa razón. a mí me parece que lo que tiene este autor es que no tiene ningún tipo de cortapisas a la hora Sí, de es verdad. plantear o sea, una Los confrontación brutal contra lo que lo son establecido, la moralidad, sobre todo, claro. También tienes que que ver una cosa. Sí, actualmente, de hecho lo he puesto en el editorial de Fiction News, actualmente sería claro. un escritor cancelado. Sería Cancelado, prohibido, ¿eso quiere decir? ¿Sí? prohibido, Prohibido. prohibido. En Ah, esta ya, cultura ya. que hay de la cancelación, de que no se Ya. puede criticar el poder, de que no se puede criticar la Claro. moral, Bueno, sería un autor completamente revolucionario, si te das cuenta. bueno, pues si te pones a pensar, él nació en Lima en el siglo XIX. Ya tendrías que imaginar cómo era Lima. Recién habían pasado 60 años de la independencia. Claro, claro. Ya, después viene el trauma de la guerra del Pacífico y el Perú como que se cae, porque el Perú era próspero hasta que vino la guerra con Chile y se jodieron un montón de cosas. Bueno, entonces él empieza a escribir a principios del siglo XX, Sí, sí, ¿ya? claro. Ya, y aquí tienes que ver cómo era la sociedad limeña. El Perú era uno de los países más conservadores de América. Sí, sí, Y sí. recuerda que fue el reducto de los españoles Pero acá, fíjate que me llama la ¿ya? atención que él, siendo supuestamente una persona de derechas o conservador, ¿cómo podía Escribir ser así. Bueno, tan... es que creo que el tema va porque lo escribió en sus etapas mozas, cuando él era más muchacho. Por eso Sí, esto lo ha pero escrito luego cuando no tenía siguió 30 años. después siendo tan transgresor. Yo creo ¿Cómo dices? que toda su vida llegó a ser así de transgresor. Bueno, Porque, ya, ¿sabes? O eh, sea, que no creo yo creo porque por lo que le he leído en algunas entrevistas y algunas cosas que hay por ahí escritas, que también ya, lo he incluido en Fiction News, él ya. llegó a decir, fíjate que lo he puesto aquí al final, lo voy a comentar un No, poco, aunque ¿qué vamos a tema es? empezar. Lo del tema de las razas es Sí, 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 la eso eugenesia. eso lo leí, Sí, pero y leí o sea, leí parte de lo que él explicaba ahí. Bueno, tiene su aquel, o sea, está bastante, o sea, hoy en día eso no se ya, puede mira, hablar así, mira, lo pero que que pasa es no que, se le ya, ve realmente un trasfondo de malignidad ni nada de eso, ni de ser no, lo dice, realmente, eso fue su tesis para graduarse. sí, Ya, lo que sí, pasa es que, mira, no, ya, pero te voy a leer lo que él dice en una no, sí, entrevista. sí, claro, Dice que un poco de cómo él se ve a sí mismo como escritor, ¿no? Y dice, ya, nunca en mi labor literaria me he sometido a lineamientos trascendentes. ahí Todas está. las corrientes estéticas y todas las técnicas literarias en boga, antes y hoy, encuentran fácil y simpática penetración en mi espíritu, porque todas Mm, ellas son modalidades de vibración imaginativa y traducen la inquietud y dinamismo en la marcha hacia el ideal siempre esa lejano parte. e inaccesible, pero que nos parece siempre más cerca. Bueno, y sigue un poco más, ¿no?
Es que es un tipo abierto a todo, ¿me entiendes? Abierto. Toda corriente, ya, claro, mentalidad abierta, pues, claro, sí. Exacto, Es ¿sabes? cierto, Y es lo que sí, se ve en sus cuentos. O sea, sí. es lo que se ve en sus cuentos porque creo que la otra vez lo estuvimos comentando, que la gente un poco confunde lo que un escritor escribe, su literatura, Con la con persona. su propia opinión personal o incluso con Sí, su vida, ¿no? Entonces, claro, es que sí, 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 el yo narrador, o sea, hay que entender eso, o sea, a veces se confunde el tema de la propia voz del narrador, o sea, del exacto, escritor como persona, sí, como exacto, individuo, exacto, y su yo narrador, porque el yo narrador nos puede permitir intervenir a partir de exacto, todo lo que podamos aprender en el camino, o sea, es nuestro socias, nuestro claro. alter ego, pero no es nosotros No es mismos. nosotros mismos, sino Correcto, pues no es nosotros imagínate la mismos. cantidad de locuras que hemos escrito tú y yo. Claro, sí. Bueno, tú más realmente, Yo porque con más, ese yo cuento, más, sí, sí, tú más. O sea, yo sí, más. tú te permites más juego macabro que yo, Sí, honestamente. sí, O sí, sea, mucho yo más. tengo cierto cortapisa en mi mente todavía, pero puedo escribir Pero, algunas escenas que, pero por eso me identifico con él mucho. Porque uy, yo, sin embargo, claro. en mi vida cotidiana no soy Tranquila, así. No obvio. sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, Sí, porque hablas de ciertas cosas, como él habla ahí, que no sí. significa que no valores la moral, ni No, siquiera los valores éticos de la sociedad en boga, ni que eso no tiene nada que ver, ¿no? Sino un no, poco haces una crítica a través de la exactamente. literatura, ¿no? Es una crítica y a veces Claro, los cuentos que le he leído me han parecido sí, increíbles. Mira, sí. A ver, resulta que cuéntame uno. A Cuentos ver. Malévolos lo publica en Barcelona porque él se encontraba Sí. aquí, en Claro, estaba en 1904, España, estaba en España. En España. Y es interesante porque Miguel de Unamuno le hizo el prólogo. Claro, el Gran Vasco. Sí, entonces Miguel de Unamuno, a él le Buenazo, ¿no? dedica, varios de estos cuentos están dedicados Sí, le dedica a uno específicamente. Hay alguno que le dedica a la condesa de Pardo Bazán, que es la sí, Granja a Blanca. Bazán, La sí, Granja Blanca, el último sí. creo que se le dedica a don Benito Pérez Galdós, que es Benito Pérez Galdós, el el canario, último, sí, el canario, y creo que el quinto evangelio se lo dedica a Unamuno. A Justamente el Unamuno, quinto evangelio, a Unamuno le dedica dos ¿cuál cuentos. es el otro? El otro es este, espera, te voy a decir, a ver. Miguel de Unamuno y Jugo era. Vasco. Sí, se cabreó mucho. ¿Quién Se se cabreó, cabreó? se cabreó mucho con esos cuentos porque, Ya, Unamuno. sí, le dedicó dos, espérate, No le gustaron, mejor dicho. sí, sí le gustaron, sí le Pero ¿por qué se gustaron. cabreó? Lo que ocurre es que, a ver, le parecieron que, aquí lo tengo, ¿ves? El uno es el del Evangelio El y el evangelio, el quinto otro, evangelio. espérate, en este cuento lo pone aquí, el hijo Sí. pródigo, Ah, el hijo pródigo es buena. ¿vale? Entonces, claro, no, lo único que dice es Sí. que, claro, que se desvía mucho de lo que es el cristianismo y de la palabra de Jesús y entonces, claro, No, pues sí. Bueno, en pues realidad lo mejor a acá Unamuno le ¿ya? escandalizó un poco, pero no es que lo critique a nivel literario, sino que a él como creyente y como Sí. cristiano le... Es que es lo que te digo, es que para esa época es muy transgresor. O sea, para esa época me parece completamente adherido Bueno, mira, sí, no imagínate sé cuál sería su ideología, pero el no, nihilismo... tampoco eso no sé, tampoco lo he investigado tanto, pero, o sea, imagínate que para si él se formó acá en el Perú, en San Marcos, mejor dicho, imagínate lo que esto sonaría a los oídos de los limeños. Imagínate, Unamuno vivía en Europa, en España, ¿no? Sí, Pero sí, mírate el sí, Perú. Ya, imagínate, pues, o sea, y tienes que ver el contexto, pues, o sea, finales del siglo XIX, comienzo del sí, XX, sí, sí, todavía el por eso. Perú no es un país moderno del todo, se está modernizando. A finales del siglo XIX empezaron a llegar el teléfono, el alumbrado eléctrico, el transporte público al Perú, ¿ya? Claro, El claro. ferrocarril llegó, o sea, el progreso estaba llegando de a poquitos al Perú, y dentro de ese progreso vienen estas corrientes literarias. Y los jóvenes, o sea, los nacidos en la década de 1870, de aquel siglo, son los que lo asimilan. Entre ellos está Clemente Palma, ¿ya? Y a él Claro. le llaman afrancesado, Sí, sí, sí. bueno, afrancesado porque el tema, acá en estos cuentos no mienta al Perú para nada, no lo mienta al Perú para nada, o sea, todos sus escenarios o bien son etéreos, son imaginarios o están situados en Europa, en Francia y en Rusia, ¿no? Y en Pero de Rusia, una manera
Me he dado En ruso, cuenta de que, bueno, y he leído en su biografía que leyó a muchos autores rusos, justamente. seguro Dostoyevsky, de hecho. Sí, Pues, el sí, cuento Los Canastos también lo leí en una antología del cuento peruano, ya no tiene que ver con lo escolar, también me sorprendió. Es un alarde de la maldad, ¿no? O sea, sí. del tipo, o sea, acá el tipo por esta anécdota, esto que te hago, esta cosa tan porterva que te hago, te va a marcar toda tu vida, ¿no? O sea, te hago un daño para que te acuerdes de mí, Ah, bueno, ¿ya? este es Los Canastos. Los canastos. Es un cuento bastante simple en realidad, porque quizás el más impactante de todos es el último, Las leyendas de Cachis. Ese es Ese me lo quiero leer también. Mira, el de Los ese es de la, Canastos lo voy a leer, lo he leído un poco para que la gente vea en audiorelato. El de Los ya, lo va a salir en Canastos, el relato. Muy bien, ¿ah? Estás sí, bien, tu voz va a es salir que bien. Sí. lo voy a leer en audiorelato. Bueno, lo tengo leído ya, pero Te tengo que vas a explicarlo. vacilar. Porque Bueno, es que cuando lo te ha leí encantado. me Te ha quedé encantado. muerta. Te has sabido. Me quedé muerta, porque es que es la maldad en estado puro. O Sí, sea, la maldad está puro. la maldad Sí, por la pues, maldad. Markov. La maldad por la maldad, exactamente. Solamente por el gusto de joderlo ese pata que De dijo, ah, le he hecho. joderlo y por... Nada más, Y nada le he hecho. me ¿Qué te recuerda recuerdo? mucho a un relato mío que se llama Una cuerda. Una cuerda. Bueno, ya Una algún día, no cuerda. sé, creo, no sé si tú lo has leído, No, pero no le leí. lo tengo leído en audiorelato, pero creo que lo Ah, ya, tengo ya. en iVoox. Ah, o Pero sea que están emparentados. sí, sí, y yo no había leído este cuento. Están emparentados, pero Lo que porque pasa es que, sí, sí, por el el tema, por mío, el tema. por el tema, porque el mío también retrata la maldad pura por el simple hecho de querer ser recordado. Y cuando leí este cuento, me quedé Sí, loca, o sea, sí. así como Y otro, loquísima, otro autor ha hecho lo mismo que tú. A una con, coincidencia. con otro contexto, otra historia, Con otro contexto. Claro, las ideas están ahí en el aire, solamente hay que darles forma, pero nomás. me quedé loca, te lo juro, porque yo digo, pero ¿y cómo es posible que se parezcan tanto en Y, cuanto a y, y, la ahora, historia no se y, parece en nada? y don Clemente murió antes que tú nacieras. Sí, sí, oye, claro, sí, sí. 1946 Sí, murió. sí, sí, sí. O sea que, Claro, imagina, claro. imagina. Bueno, Sí, pues ya. si quieres ir Bien. haciendo el repasito, bueno, el de los canastos. Bueno, sí, los canastos a mí me encantan, como te digo, yo lo he leído también. Fue mi segundo cuento de Clemente Palma que leí. Espera, lo voy a poner Ya, yo aquí. solamente leí dos cuentos. Ya, o sea, el tema es que uno, conforme va andando la vida, se va topando con gente que le trae información. Ya, por ejemplo, Sí, yo no sabía de cuentos malévolos, mi aprendizaje literario ha sido así a sí, tropezones, sí, ¿no? bueno, Digamos, yo de arranque no tenía mi enciclopedia, porque ya, lo que yo leía al principio estaba basado en una enciclopedia de literatura universal, había pocos autores peruanos. O sea, ya, yo empecé leyendo rusos, franceses, norteamericanos, a uno que otro autor español, casi nada, la verdad, porque ya, más he ya. leído traducido, la verdad, Sí, pero sí, después ya algo, y después, bueno, Clemente Palma estaba en mi mente y luego andando la vida, y había leído Los Canastos y Los Ojos de Lina, sí, en un cenáculo de literatura, o sea, se reunían amigos a conversar de sí, literatura, etc, etc. Un amigo se pone a hablar de buenas a primeras de La Granja Blanca. Ya admiraba, el pata lo hablaba, le miré en la cara, Juan Montenegro se llamaba, y uy, estaba como viendo la Capilla Sixtina de Roma, wow, una obra maestra. También un alucinado. sí, El sí. estilo del literario de Juan escribía, también tenía algo por el estilo, una connotación malévola, en lo que o sea, por ahí que le gustaba, ¿no? Ya Sí, después, sí. he leído pues La Granja Blanca, es un cuento de es un cuento de terror a lo Edgar Allan Poe. ¿Es cuento o es novela? Es novela? Es un cuento. La novela es XYZ, que la publica ya Sí, en sí, 1934. esa es de ciencia ficción también, Y pero también es... Bueno, ahora luego me hablas de Ya, esa. ya, 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 bueno, te hablo de La Granja Blanca. Yo Sí, llegué a este cuento por Juan Montenegro Ordóñez, de un sí, pata que ahora es profesor en una universidad acá en Chiclayo. Yo sí, lo sí. conocí cuando era mucho. Tenemos casi la misma edad. Jovencito, sí. Bueno, y este pata, perdón, este cuento es impresionante, ¿no? Porque acá él agarra los temas de Poe y es una versión de Morela, de Ligeia y el Sí, retrato oval, en una sola sí, sí, historia. sí. Y, Como y una le mezcla mete, ahí. y le mete una connotación filosófica, ¿no? El mundo Sí, es un estado intermedio entre la nada y la realidad, un ensueño puro en que los seres flotamos con apariencia de personalidad, porque así es necesario para divertir y hacer sentir más intensamente a ese soñador eterno, ¿no?
Acá viene la historia de la amada muerta, que es un tema de Poe, pero Sí, que para él no muere y tiene un hijo con ella. Eso está en sí, Morela. sí, Y el Morena, hijo que sí, nace, que tiene- el hijo que nace, la hija que nace es sí, la réplica de la es madre. la réplica. Y Bueno, hay una sí, insinuación de sí, sí, incesto. sí, Hay sí, una insinuación. exacto, Y al sí, final, pero este cuento es genial. O sea, se ha hecho un pastiche de la sí, puta madre. brutal, ¿no? Sí, Brutal. se ha hecho un pastiche monstruo. Hasta uno, es un cuento buenazo. Lo Pero este disfruta está, uno. O sea, la dama sí. blanca no está aquí, ¿verdad? No, La Granja Blanca. Sí Ah, está la ahí. granja. Está más adelante. Ah, La vale, Granja vale, pues Blanca. entonces no lo leí aún, no lo No, leí. léelo. No, está entre los finales. O sea, los mejores cuentos, Están al curiosamente, son final. los últimos. Bueno, es que yo creo que están. De hecho, él dijo que es que era este de cuentos malévolos, era su obra preferida, de las suyas. Sí. Porque De dice hecho, que pues, es donde más libre escribió, donde con más libertad escribió. algunos de los cuentos salieron en periódicos o revistas de Lima. Sí, sí, ya lo O sé. sea, Sí. había una vida cultural en Lima. O sea, el Perú en aquella época se concentraba sobre todo en Lima, porque en Lima salieron revistas, Ah, había sí, sí. círculos literarios, todo. Hay un autor que también te puedo recomendar, pues, que tiene, roza ligeramente lo fantástico, es Abraham Lelomar. Tiene cuentos muy buenos. Los ojos de Judas, el hipocampo de oro, el vuelo de los cóndores y el círculo de la muerte, que ese es un cuento de Sí, sí, ciencia sí. ficción, de su manera. O Sí, sea, tú los lees, estos patas son peruanos y escriben cosas así, son impactantes, impactante, impactantes, sí. tan buenas como o quizás mejores que la de los gringos, porque Sí, los sí, gringos ya sí. escribían por una cuestión de industria. Sí, O sí, sea, sí. el escritor gringo era un asalariado, Hombre, yo escribía. lo que te puedo decir es que el atrevimiento que tiene Clemente Palma en sus cuentos no lo tiene no lo tiene Poe, no lo tiene, no llega a ese nivel de atrevimiento. O sea, es Quizás que por porque eso te digo que me parece mucho más transgresor. no solo transgresor, sino un pensamiento más actual, casi una ¿No? mentalidad actual, una persona que podría vivir perfectamente, porque esa Ahora, mentalidad, sí, sí, porque esa mentalidad te hace ver que, que ha analizado la realidad un poquito más allá de lo era un que... hombre muy inteligente, se Sí, nota por sí, las maneras, las cosas que se nota, escribe. Aparte que tenía formación filosófica. sí, O sea, no era exacto, sí se cualquier, nota, no era cualquier, no era no era cualquiera, sí. cualquiera, no era cualquier fulano. Y eso que era Y, hijo natural de don Ricardo con una ecuatoriana, no fue hijo de su matrimonio de don Ricardo. O sí, sea, porque fue luego su hermana tuvo una hermana que también era escritora o poeta Angélica Palma era la hija de don Ricardo con su con esposa. su esposa. Pero Y en entonces cambio, él don es, Clemente era el hijo de su querida, de don Ricardo, una sí, sí, ecuatoriana. sí, 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 que Ricardo también era un gran escritor y muy conocido, creo. Ufa, madre, el don Ricardo es la muerte, pero es romántico, eso sí. Es Pero romántico, sí. Yo lo que genial te el digo, hombre, claro, claro, aquí ya es genial. el Pucha. hijo ya supera eso. El hijo es más moderno, o sea, Es lo que pasa es que el moderno, hijo no sí. podía seguir los pasos. El padre ya cuando el hijo nace, ya el padre era una institución ya. Sí, Tenía seis ediciones de las tradiciones publicadas. claro, claro. 6 ediciones, las Bueno, y tradiciones es seguimos con una los cuentos. A ver, hemos hablado de los canastos, que yo quiero leer el Me principio. encanta. Quiero leer el Sí, principio para que... léelo, léelo. dice, Sí. dice, los canastos, dice, entre hacer un pequeño servicio que apenas labre huella en la memoria del beneficiado o un grave daño que le deje profundo recuerdo, elegid Sí. lo segundo. Os contaré lo que me sucedió una tarde de invierno con un pobre hombre llamado Vasily. Vasilievich, el ruso, un canasto, un mujer, Un pobre carretero. un Sí. pobre carretero sordo, eso, ya me acordé, y era ruso, eso sí. El Ah, segundo idealismos, ¿qué cuento, te parece? ¿eh? Idealismos, ¿qué te parece idealismos? De este quería hablar, de este quería hablar. Este es bueno también, No, este es es que son bueno. todos buenos, es que son todos buenos. Bueno, Idealismo, ya, de a ahí mí te digo me... el que me parece menos bueno, ¿ya? Vale, vale. Como para variar un poco. Bueno, como tú los Sí. has leído todos, sí que puedes... Bueno, Idealismos es que a mí me pareció increíble porque combina, que también me recuerda a algún relato que he escrito yo. Lo que Ah, pasa es sí. que sí, es que es lo que te O digo, sea, es que que te ha tocado el corazón ha el tocado Clemente. todos los temas que he tocado yo. Pero Qué yo suerte. creo que él es más bestia aún que yo. No Más llego a bestia. su nivel de bestialidad. Porque, Bueno, porque bueno. en este cuento, o sea, es que cómo es capaz de transmitir otra vez la maldad de alguien Sí,
Pero perverso, disfrazada de amor disfrazada. y de esa especie de que tienen los nihilistas de mostrar que la maldad es puro arte. Claro, matarla para que no tenga la vida de una burguesa, ¿no? Para que Sí, no se aburra. O sí, sea, mi amor no llega al extremo de compartir mi vida contigo. Ya, sí, sí, mi sí. amor solo llega solamente a que seas seas mi pareja y nada, y Y la mata disfrutar a contigo él, algo, y y la mata por, la la mata mata por un a él y ejercicio la mata de estético. amor en realidad. Exactamente la mata de amor, exactamente. Es un cuento perverso, es un cuento Perverso. perverso, Tenéis que claro. leerlo, o sea, ahora No, yo lo leí. no, no, y Yo lo leí. me refiero a los que nos vean, tenéis que leer esos Ah, cuentos. tenéis que leerlos vosotros, ¿no? Vosotros, Vosotros tenéis que claro, es leer. que Ustedes tienen como que habla, leer. sí, sí, sí. Ustedes hablan así. Sí, sí, Vosotros habláis así. exacto. Ya. Bueno, Bueno, te voy pues, a darle una cosita, quería decirte. Mira, el cuento que menos me gusta es las marionetas. vale, es esto, mira, el último fauno es el siguiente, Sí, el último fauno. que está Ese muy es el, bien también, ese. está muy Ahí bien. está la antítesis antigüedad, modernidad. Exacto. Ese Bueno, paralelismo. y paganismo, cristianismo también. Esa cuestión, sí, pues claro. La Sí, Europa pagana. De sí, alguna sí, manera, el cristianismo sustituye la religión sí, sí, pagana, ¿no? Ya, exacto. bueno, y acá haciendo un trasvase, ¿no? Sí, Los antiguos dioses vuelven, ¿no? sí. Y muere por un balazo. Pues, La modernidad lo aniquila. muere de la forma más tonta y más estúpida, Claro. Además, exactamente, como se exactamente. muere en Claro, la modernidad, que no se muere tampoco por nada, ahí sino está, ahí está. te encontraste Bueno, tú con la muere bala. de un balazo, muere de un balazo, sí, pues. Sí, Eso sí, también es muy interesante. sí, sí, La sí, verdad, o sea, sí, ya sí, bueno, como te decía, Marionetas es acá le digo que es un entremés en medio de todo el cuento porque es sí, distinto a los demás cuentos. vale. Ya, y parece que fue escrito a petición de una amiga que le pidió escribir un cuento con moraleja. Sí, Y al me final acuerdo él que le lo he dice, leído, sí, y al final él le dice que no, pues que la vida no tiene moraleja, que exacto. la vida no tiene No moraleja, ¿no? tiene Pero moral. es la historia, es una historia de amor, o sea, de un hombre que se enamora de la luna porque él cree que es bella, pero luego lo desengañan, ¿no? Sí, Y lo desengañan. Claro, o sea, puede pasar por un cuento infantil, ¿no? O sea, que, sí, sí, sí. claro, no. Ya, pero ese el cuento como que es un cuento que está desentona de los demás, ¿no? Desentona por eso mismo, Por porque eso es mismo, una está escrito a petición, sí, pedido, claro, es una está escrito a petición. pedido, está Sí. escrito a pedido, está escrito a pedido. ¿Ya has leído La Última Rubia? Ese también me acuerdo No, de no. Juan. Mira, Parábola es otro de los que sí leí, Ah, porque y ese fui es un bueno. poco en orden hasta que hemos hecho la reunión y Sí, Parábola un es otro de los que leí y me pareció increíble Jesucristo. no, porque además es una de las respuestas más ingeniosas y más, yo creo que es verdaderas en relación a mucha gente muchas veces no entiende que porque este tema de que como Dios existe, ¿cómo permite el mal? Pues Eso sí, este cuento te dice por qué. porque el ¿Por mal qué? es parte del mundo. Este cuento te dice por qué. Y en lugar de ser una forma de alguna manera de ir contra la idea de Dios, es al contrario, porque si te das cuenta, justifica que no tiene nada que ver que Dios exista con la maldad en el mundo. No, no es verdad, porque acá le piden que suprima las cosas y al Te va final resulta que... suprimiendo todas las maldades. Sí, pero igual la gente como que Igual, seguía igual la gente. luchando, no No, ¿y tenía que por ver con qué? el mal. Porque hay una cosa muy interesante que dice, que lo dice al final, claro, evidentemente. Por eso de que sus cuentos no son con moraleja, bueno. No tienen por qué tener moraleja. Claro. Dice, Eso es de las fábulas. mira, te voy a leer el final, ¿vale? Sí, Dice, porque suprimiendo la enfermedad, la miseria y la lucha, hemos creado, buen anciano, la inercia y el hastío, es decir, el mayor pecado y la mayor condenación. Y sí, pues. nuevamente los tres suprimidos flagelos cayeron sobre la tierra. O O sea, es sea, que todo volvió a ser como antes. todo volvió a ser como antes porque no hay manera de evitar que el hombre se comporte como... Mire, yo escribí algo, mire, te voy a leer, es cortito mi reseña. Mire. Parábola es otra alegoría sobre lo que podría pasarle a la humanidad si un poder superior, en este caso Jesucristo, suprimiera la enfermedad, el odio y la miseria de la historia del mundo. El resultado de semejante operación no puede ser más que contraproducente, pues idos los males no queda más que un mundo güero y aburrido al que le falta parte de su natural esencia.
Exacto. Eso lo he escrito yo, eso lo he Sí, escrito sí, yo. sí, eso es tuyo, sí, sí. Eso es Sí, mío. así es. Ya. Es genial. O sea, este pata no aburre. O Genial. sea, Sí, no aburre, no aburre, no no aburre. Sí, aburre, no. Y de no un aburre. relato a otro cambia totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora Aquí viene una historia vulgar, una ese que historia creo que la has vulgar. leído. Sí, mira. Cuéntame. Bueno, ¿se la has leído? No, no, esta ya no la he podido leer. Ah, bueno, acá es una historia un tanto de una perversidad oculta de una dama llamada Susan Gerol. Está ambientado en Francia esto, ¿no? Un doctor, un estudiante de medicina llamado Ernesto Rousselot, que le conversa con su amigo acerca de esto de los lances amorosos, ¿no? Sí. Resulta que este Ernesto nunca ha tenido una querida, un amante. Parece que eso estaba muy de moda en el siglo XIX, tener Sí, sus sí, amantes. súper. O sea, acá en el Perú le dicen trampas, por si acaso. Acá a las que le dicen trampas, trampas. ¿No? Ya. O sea, no tenía su amante, ¿no? Y bueno, la viene a conocer a dos hermanitas en una pensión donde él frecuenta, ¿no? Y hay un Sí, anciano ciego. Pero ya, bueno, la perversidad acá está en de que una de las damas, Susan, tiene tendencias ¿cómo se dice? Pederásticas, creo, ¿no? ah, Ya, sí, porque sí, tiene, pedófila, aunque, pero pedófila. solamente, pero el autor es tan elegante que solamente lo dice, La pero insinúa, sí. lo dice, pero no se mete a explayar como Ya, lo ya, ya, hace, ya, ya. ya, no lo explicita, pero lo dice de una manera elegante. Y eso le ocasiona la muerte al pata, porque se empieza a consumir, le da melancolía, eso ya es muy típico de los románticos, creo, ¿no? Y luego se Sí, suicida. sí. Se suicida, pero no de un balazo, sino con un veneno, con Ah, un veneno. Y acá yo lo voy a leerte lo que escribí, ¿no? Mira, vale, una vale. historia vulgar nos ofrece para variar otro personaje perverso, en este caso una mujer llamada Susan Gerol, la novia de Ernesto Rousselot, un virtuoso estudiante de medicina que jamás ha tenido una querida, la cual escoge como novia a este ángel lleno de diablura, sin Sí, saber que el alcance de su perversidad que no es otra no es otra más que la pederastia pura y dura. El descubrimiento de esta inclinación ciertamente malsana deprime tanto a Ernesto que lo lleva al suicidio. sí, 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 Ahí sí. lo resumo, ¿no? Y acá hay otra muestra de la Sí, perversidad, pero en este caso por parte de una mujer. por Que parte de bueno, una mujer acá hay una novedad, porque normalmente eran los sí, hombres los que estaban ahí jodidos. sí. Ya, ahí le sale Creo que lo la. leí por encima, ahora que me lo has contado. No lo leí así tranquilamente, pero lo No leí. te llamó la atención, seguro. Sí, 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 me llamó la atención. Lo que pasa es que, Ya, como estaba yo siempre tan liada, correcto. no llegué a leerlo tranquilamente. Yo Pero los he leído ayer anoche. sí me acuerdo de que la chica, la Son, eran dos. querida, se dedicaba a perseguir jovencitos. Sí, 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 exactamente. sí, sí, Eso es sí. lo que hace. Y eso parece que ese vicio también, bueno, ahí también estaba presente en esta época de que escribió el cuento, ¿no? Como que Sí, sí, que era definitivamente tiene que haberlo habitual. Sí, tomado. sí, Sí, sí. claro. Pero esta es una cosa más sutil, de alguna manera, ¿no? Más Sí, ya, sutil. ya, ya. Más sutil, ¿no? Es Una cosa que te quería decir. También me recuerda mucho más a Guy de Maupassant. Ah, y también, ahí está el estilo de Maupassant. También Sí, tiene esas cuestiones perversas ese autor sí, francés. sí. Sí, sí, Maupassant es sí. más sutil muchas veces porque este hombre es un puro bombazo. Pues era peruano, pues. Era peruano. Es más, es lo que te digo, es como más de mi estilo, porque Maupassant muchas veces Mira, sugiere mucho en muchos relatos, bueno, también tiene muchos relatos muy explícitos yo recuerdo uno que y se muy llama La descarnados, madre ¿eh? de los monstruos, de Sí, Mapasán, que es un cuento de sí, terror. sí, sí, sí. Ese No, lo no, leía. no, si no, no lo digo por el terror, lo digo por este tipo de cuentos De así. relato. Sí, de Sutiles, relatos con su bombita escondida. psicológicos, con la perversidad humana y todo eso tiene muchísimos ahí de Maupassant. Sí. De hecho, yo creo que son los mejores, más que los de terror puro y tal. El Orla, la madre de Orwell los y eso. monstruos. Pero a mí me gustan más los que tiene pues, de la perversidad humana y tal. Pero sí, tiene Bola como de cebo. Bola de sebo. Es como muy sutil, ¿no? Guy de Maupassant. Claro. Más que te hace, te va llevando progresivamente con las escenas, con lo que va ocurriendo, con las Exactamente. insinuaciones. Y Sí, aquí es por verdad. ejemplo, este de una historia vulgar es más de ese estilo. Es más Claro, de ese estilo de Guy de Maupassant. y aparte que Porque está es ambientada en todo Francia. sugerencia, te está sugiriendo que lo que ella hace, el daño que le está produciendo a él.
claro, lo afecta mucho Sí, psicológicamente. Y claro, creo hombre, que claro. él es un hombre inocente, es un hombre Sí, inocente sí. que no conoce la Muy, vida. muy buena Y, persona, muy... sí, y esto pues le choca pues que la tenga ese vicio la mujer. Y al final le manda una carta el amigo de Ernesto al marido que se consigue la Susón para Sí. decirle lo que hace su esposa. Así, le manda un anónimo, ya. No un anónimo, le manda una misiva diciendo esta mujer es viciosa, como para ponerla en evidencia ante su Sí, esposa. sí, recuerdo eso, sí. Bueno, Sí. luego venían Los ojos de Lina, pero Ese ya sí, lo ese has es una comentado. maravilla. ¿Ese es Me tu gusta, me gusta. preferido? ¿Es tu Sí, bueno, preferido? no, el que me gusta es las leyendas de Hachís, Ah, honestamente. vale, vale. Pero Las Hojas de Lina es el primero que leí, el más conocido, realmente, Ah, el porque más sale conocido. el más Sí, conocido. igual Sí. porque lo publicaron por allí, En ¿no? las antologías escolares de los años Ah, 70, sí, sí. 80, ponían el cuento. Entonces, bueno, un lector, ¿cuántos niños habrán leído esto y lo habrán pasado así por alto, ¿no? Sí, Entonces, por ahí. ya, pero otros no, pues otros chibolos no, pues, entre ellos yo, ¿no? Entre ellos tú. Yo, claro, pues, Vale, pues vamos al claro, Clemente, siguiente. Ah, bueno, marionetes también me lo has dicho, sí, o sea, ya lo hemos hablado, o el sea, quinto evangelio es impactante, de acá habla del Quijote, a ver, el quinto evangelio. sí, habla del Quijote de la Mancha al final, ¿no? Bueno, pues te voy a leer lo que escribí, a ver, mira. Vale, El quinto sí. evangelio es otra alegoría religiosa que parece basada en la famosa escena de la tentación de Cristo en el desierto, aunque esta vez trasladada al Gólgota. Satán se presenta y transporta al agónico Jesús al futuro más distante para mostrarle que su sacrificio ha sido en vano y que la humanidad se regocija con el pecado, y que habrá otro evangelio más totalmente ajeno a la buena nueva del Nazareno, y que ese evangelio será nada más y nada menos que el Quijote, la novela más famosa y traducida de las letras castellanas. Quizás por eso le pareció feo a Unamuno el cuento, Sí, como que se tumba de un porrazo todo el tema de la doctrina cristiana y claro, sí, enaltece pues sí, un monumento, digamos, de la imaginación, ¿no? Del sí. Quijote y del idioma, Mm. para nuestras letras, pues, ¿no? Para El nuestros idioma hijos. castellano, ¿no? Sí, sí, Ya, y sí. precisamente por ese lado ese final tan, anticlimático, ¿no? Porque se puede esperar una otra cosa, me gusta el cuento. Claro, Al claro. hecho de meter al Quijote, ¿no? Pero yo cuando lo vea ya te lo diré, pero esas notas que has hecho de cada cuento estaría bien que me las pasaras, Sí, te las voy a pasar. Sí, porque, pensaba claro, mandártelas antes. claro, porque así lo puedo incluir en Fiction Ya, News. inclúyelo, por mí no hay problema, te lo voy a Claro, mandar. claro. Vale, Ya, pues sí, ya. este es uno de los que a Unamuno le escandalizó, pero yo creo que es una falta de entendimiento también, no digo que no fuera, vamos, Unamuno, no voy a decir nada malo, No, pero tenés su pero a corazoncito. veces un poco las creencias, porque yo no he dicho si creo en Dios o no. O sea, quiero No, decir, hasta las ahora no, yo creencias, no sé si crees en Dios hasta ahora, de verdad. los creyentes no tienen por qué ser mojigatos. Es decir, Claro. no tienen por qué no poner en duda muchas cuestiones, no tienen por qué No, no analizar la realidad de una eso manera. es fanatismo, Es ya. que, Eso es mira, fanatismo. Chesterton decía una cosa, Ahí está. que cuando un creyente entra a la iglesia, se quita el sombrero, pero no la cabeza. Quiere No, decir, o sea, respeta, pero no se quita los pensamientos de ese exacto. lado. Ya, pues bien O sea, inteligente, ¿eh? sí, claro. Entonces me Inglés. parece una reflexión que yo creo que van por ahí también estos cuentos. Es decir, es que, bueno, aquí me parece un homenaje al Quijote, porque ponerlo Claro, a la pues. altura de los evangelios y de... Bueno, pues, de alguna manera es el evangelio para los escritores, ¿no? Exacto, Sí, sí. claro, pues, para toda la literatura castellana, ¿no? Por eso te digo que Unamuno no sé hasta qué punto lo entendió, porque lo que le comenta es que no has entendido la palabra de Cristo y tal y cual. Y no es Era eso. religioso, entonces don Miguel era bastante Mucho, religioso. mucho, mucho. Eso Quizás parece. por eso apoyó a Franco, ¿no? Al Sí, principio, sí, ¿no? sí, Por eso, claro. Es que por eso. date cuenta de que España ha sido la cuna del catolicismo más importante Sí, del mundo, de hecho. más que Italia en realidad, más Nos que Roma. exportaron la religión a nosotros. Más que Italia, más que Roma. O sea, es que Claro. en realidad. Espérate un momento que tengo aquí al gato Al gatito, al miau. Al menino. llorando. Ese gatito. Ya está. Es Muy bien. que tengo que abrir la puerta. Bueno, la Ya última salió. rubia. Ah, sí, ese. Ya te voy a leer lo que he leído, mira. Lo que he escrito, perdón. Sí, La última rubia es el primer cuento de ciencia ficción de esta colección, en un futuro relativamente cercano, representado por el año 2279. La pureza racial de Europa ya no existe debido a la invasión de tártaros y mongoles, o sea, los sí. asiáticos, ¿no? A raíz de eso, el mestizaje derivado de aquellas uniones forzadas o no se ha extendido por todo el globo, ¿ya?
al mismo tiempo que el esperanto ha reemplazado a las lenguas habladas antes de la ocurrencia de estos desgraciados fenómenos. A comienzos del siglo 31, año 3022, un alquimista mitad afgano, mitad francés, acude a la localidad de Upperwick, eso pasa que está en Islandia, ¿ya? En pos de la última rubia, cuyo cabello le ayudará a producir oro, un metal agotado en aquel mundo futuro. Para su desgracia, la rubia por la cual se interesa no era blonda por naturaleza, sino por arte cosmético, o sea, es una rubia bamba, o falsa. Ahí está el Qué gatito. gato. Qué lindo. Hermoso, el gato negro de Poe, Black Cat. Hermoso, ¿ah? Sí. Siendo así la operación alquimista, siendo así la operación alquimista no funciona y el protagonista parece resignado a que el oro no vuelva a existir y a mezclar su sangre con los ascéticos imperantes. Acá se trata de un hombre un mestizo, que es alquimista a su vez y que quiere volver a crear oro, a hacer oro en un mundo que ya Sí, no tiene oro, ajá. ¿ya? Y le pasa a un chasco, ¿no? Que supuestamente tiene que agarrar el cabello de una mujer rubia, de una mujer, o sea, racialmente pura, Sí, descendiente de sí. franceses, para lograr eso funcionara, pero no funciona. Resulta que ella ya no era, se estaba teñiendo el pelo, no Como era yo. rubia natural, como, claro, claro, sí. Tú eres castaño, pelo castaño, pues, ¿no? Castaño, sí, pero no Castaño, tan claro, clarito. no Pero tan sí, clarito. sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué Ya bueno. bueno, se lo tiñe y resulta que era una rubia bamba, pues, Ay, oxigenada. Bamba es que falsa, falsa, pues. Ya bueno, y se frustra, pues, ¿no? Dice, es un cuento que tiene su rasgo de humor, ya, ya, es ya, un ya. cuento, Sí, sí, sí. pero narrado con competencia, la competencia del estilo ya, digamos, conocido de este autor, ¿no? Sí, sí, Y bastante sólido en cuanto a la ciencia ficción, ¿no? Porque hace mención a sus aparatitos, sí, sí, a su mundo catastrófico, ya, sí, sí, sí. es un divertimento del autor, porque acá ya se sale de lo filosófico, Sí, acá sí, mete un poco lo de la eugenesia, esto que le criticaron, ¿no? De que sí. habría que mejorar las razas en el Perú porque la raza autóctona estaba jodida, era indolente, ¿no? Y que, bueno, el Perú se tenía que mejorar a partir de lo criollo, ¿no? De la Sí, gente que vino ya. Es una opinión, claro, muy ruda, honestamente, teniendo en cuenta que el Perú siempre ha sido un país con mayoría indígena. Entonces, claro, hay claro. que notarlo. Y que él mismo tampoco era muy blanquito, que digamos, porque descendía de un pata que tenía algo de mulato. No era, y tampoco era blanco, blanco, tampoco. Su madre Mm. era ecuatoriana, o sea, una criolla y todo ese rollo. Pero eso era lo que él pensaba, no cómo se contemplaba él como yo soy un mestizo, no, para mi país le conviene Claro, esto, la eugenesia. La sí. eugenesia. No, Ya, pero bueno. eso es eugenesia. Eugenesia sería para Él es el mejoramiento de la raza, en el sentido, acá sí, mejorar la raza es blanquearse un tanto eso, ¿no? exterminando pero exterminando, ¿no? Los No rasgos. tanto exterminando, sino potenciando. Yo conocí un fulano que Pero pensaba tú ten en algo, cuenta una cosa, esto ya no, esto es una opinión mía, pero yo creo que está basada bastante en ¿ya? conocimientos Científico. biológicos. El mestizo, o sea, es decir, la mezcla entre razas es lo mejor que hay para la genética humana. Yo también creo lo mismo. El tema, como te digo, Las esto razas es puras una van a cuestión cultural. a la degradación. Ya, O sea, sí. eso de seamos puros, eso a mí es lo que me parece eugenésico. No, no. Ya, pues, tienes algo ¿Sabes? Porque ¿no? Ya. date cuenta que Es se un piensa, mejoramiento racial. el Sí, mejoramiento racial sí. es absurdo. Claro, O sea, ya, biológicamente hablando, con los conocimientos que se tienen hoy en día, correcto. Sí. la mezcla de Esto, razas es lo que da, eh, lo que potencia las mejores cualidades y rasgos de los individuos. exacto. Pero eso pasa también Ya, en los animales, no es cuestión de humanos. O sea, no, mira, el perro callejero de mezclas de razas varias o tal es el que más se adapta a la vida. Si tú lo dejas suelto, vive. Mientras que si haces una raza de estas pura, 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 se te ahogan porque tienen los pulmones no sé qué, no saben cazar, no saben. se degrada, se degrada, Se degrada. O sea, se es al degrada. contrario de lo que de alguna manera los que Los son geneses, estos que piensan así, elitistas de la raza, me da igual de qué raza sea, ¿eh? Porque a mí eso bueno, acá en América lo constante ha sido el mestizaje. Ya, el tema es acá lo más normal, desde mi es lo punto de normal, o sea, el mestizaje en la América, en la Hispanoamérica es lo normal, es la norma, vista. es lo que se ha dado desde el tiempo de la colonización. Solamente que, mira, te voy a poner un poco el contexto ya, mira. Vale, El Perú, de principios del siglo XIX, era un país que había salido de una catástrofe
económica y militar. O sea, la guerra con Chile para el Perú fue como la Sí, Segunda Guerra Mundial para Alemania. sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque una cosa, o sea, el Perú era un país próspero antes de que Chile nos declarara la guerra y nos ganara la guerra y nos jodiera, porque jodió la economía bastante y el Perú se quedó endeudado, ¿ya? Y tuvo que recuperarse después, ¿ya? ¿Y qué pasó? Cuando la guerra se pierde, Clemente Palma vive eso en su Sí, adolescencia. sí, Entonces, ya. ¿por qué nació? Ya, mira, el Perú, ¿por qué pierde la guerra? Por la desunión. ¿Por qué? Era un país que era muy joven, tenía 60 años de Claro, ser claro, independiente, claro. y tenía una Sí, inmensa población indígena que hablaba quechua, no hablaba castellano para claro, nada. Y cuando se defiende Lima, se acude a las milicias, al ejército, a las milicias limeñas, esos hablaban castellano, pero sí. también traen a la tropa del Ande, a los Sí, sí, sí. quechohablantes. Ya, y resulta que la Lima termina cayendo, pese a todo el esfuerzo, algunas líneas no pelearon, eso generó un trauma en el Perú, Claro, claro. un trauma por la derrota. Entonces de aquí vino cómo mejoramos, para que no nos vuelva a pasar esto. Entonces, esto que dice don Clemente forma parte de Claro, una de porque las ten en cuenta soluciones. que a lo mejor ¿Ya? la visión de esas personas pues, no era tan de luchar por una patria o tan, Eso, ¿no? eso también te lo puedo contar. Mira, lo que pasaba era esto. Mira, los indígenas, cuando la independencia se hace a espaldas de los indígenas, ¿ya? Y los indígenas perdieron mucho con la independencia porque se Claro, empezaron a claro, quitar sus tierras, ¿ya? Y luego, no tenían conciencia de formar parte del Perú. claro, claro, Nunca, en esa época no tenían conciencia de formar parte de ninguna nación. Para ellos los claro. blancos eran los mistis. Hasta ahora lo siguen llamando así a la gente blanca en la Sierra Sur, misti. Eso es, se ¿Qué diferenciaba significa mucho. eso? Entonces, los traen a Lima a pelear por un país que es el Perú. Decían que Chile era el general Chile, por decir. Y le ponían un rifle al indígena para que matara a un chileno. ¿Ya? Y el chileno para el indígena era tan místico como el peruano que lo estaba Claro, llevando a claro, morir. ¿Entiendes? Ya. claro, De eso parte, de todo eso parte. Ahora, ¿de dónde salió? Don Clemente era parte, hablaba castellano. O sea, claro. era limeño. Entonces, de ahí viene esa idea Y ahí peregrina que viene tiene, estas ideas esas peregrinas que ideas, tiene, sí. peregrinas, Pero que ya, que no veo dicen, yo ahí un racismo ni nada de eso, sino lo veo más bien como dices tú, es una cosa como de cómo mejoramos esto y tal, cómo, ¿no? es que estaba jodido el Perú, pues. O sea, el Perú, esa es la gran catástrofe del Perú del 19 para el 20 en la Guerra del Pacífico. Trauma al país. Lo Claro. baja de su nube porque se creía el Perú es próspero, que estaba próspero, pues, pero no era una prosperidad falaz, le llaman, porque no se repartió en todo el país, o sea, no benefició Bueno, a es todo el que mundo. es la historia que se repite Ya, constantemente en casi ya. todas las naciones Sí. del mundo. Lo que pasa es, mira, te digo algo también, el Perú mucho se ha creído, o sea, como que históricamente el Perú como que se creía lo máximo. ¿Por qué razón? Porque era la cabeza del poder español en América del Claro, Sur. claro, sí, sí, sí. Después viene nuestro enemigo histórico, Chile, que veniendo a ser, digamos, O pasa como a nosotros con los franceses, ¿eh? con los franceses. Mira, Chile nos ha invadido 3 veces a nosotros, 3 veces. Nos va 3 veces, y en 2 ocasiones ha tomado Lima. Y la tercera fue la más traumática, porque hasta ahora en Ah. internet hay foros de Facebook que se acuerdan de la guerra, y eso pasó Uf, hace como madre mía, esos 140 años, foros, Dios. 140 años Sí, atrás, ¿ya? sí, sí, te Pero dijera para yo, que veas, en España pasa lo mismo. No con hay los, con los, manera de con, reconciliar, sí. con los gabachos por el tema de lo de Napoleón, seguro, ¿no? No sé Sí, si sí, fue sí. por... No, es Es una que, cosa instintiva. no, sí, Instintiva. lo Bueno, vamos entiendo, con los porque, cuentos. Venga, la última ya, sí. rubia. Ese cuento, acá lo tengo, espérate, Que se nos sí, ya acaba lo el hablé. tiempo. Sí, sí, ya lo hablé. La Granja Este Blanca, sí, ya sí, te lo sí. hablé. Leyendas de Cachices. Vale, a ver. A Ya, ver. mira, ahí fue como que te Naranja ilustra Blanca, que sí, ya me lo has ya te lo comentado. leo. Ese me lo quiero leer porque me Ya, sí, es dijiste que bueno, estaba es bueno, es bueno, es bueno. muy Ya, bien. bueno, mira, Leyendas de Hachís, mira. Leyendas de Hachís era este volumen de cuentos y es ciertamente la historia más imaginativa de todos, eso es lo que creo yo. Y Ajá. aunque otra vez tenemos como personaje una escritora asomada, fallecida tras una vida demasiado intensa, la chica muere después del tremendo trajín que le da este pata, ¿ya? Ya. Para lo cual no fue ciertamente criada porque es una chica bien, una Sí, chica burguesa, burguesas. pituca, bueno, ya. Lo original de este relato son estas visiones que tiene el narrador, ¿no? Que producto de la ingesta de una dosis de hachís, ¿no? Que lo transporta a escenarios exóticos, tropicales e hiperbóreos, ¿no? Pucha, se manda a la India, se manda al Polo Norte, pues, genial, ¿eh? Creados a partir de la mitología griega e hindú, ¿no? Se mencionan muchos personajes mitológicos, ¿no? Sí. De la mitología clásica también.
en uno de los cuales Leticia, la amada muerta y burguesa, reina como figura como la reina de la decadencia y la putrefacción. Esa es la escena donde está él en la India. Lo llevan, un fakir lo lleva a un lugar así, un lugar es extraño, raro, ¿no? Random, creo que dicen ahora, ¿no? Ciertamente la presencia de la amada muerta persigue al narrador impidiéndole ejercer su pasión con otras mujeres, ni siquiera en el libérrimo mundo de los sueños. O sea, como que está muerta su mujer y no puedo hacerlo con otras. le pone una cortapisa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una escena donde Afrodita se le ofrece, se desnuda ante él, tómame, y no puedes. Después se va y el hombre se queda. Se queda. No puede ejercer su deseo, ¿no? Porque la amada muerte está ahí, está en la mente, Bonito, ¿no? está llenando, no, sí, es genial. Sí, Ese cuento me vacila por toda la parafernalia que se manda acá, sí. Clemente, para sus descripciones. Sí, es muy descriptivo también y muy La puta meticuloso. madre. Es un orgullo que haya sido peruano, exactamente. Sí, sí. Me enorgullece que haya sido peruano. Claro, claro, no, no me No, extraña. en serio, en ¿En serio, en serio? Sí, serio. sí, claro, claro, Claro. Y bueno, claro. y le salió un hijo, digamos, bueno, torcido no se puede decir, distinto, pues, ¿no? A don Ricardo, ¿no? Que era tradicional, romántico, Ajá, y que escribía temas realistas, ¿no? sí. Y siempre con la verdad histórica detrás, ¿no? Con ya se mandó por el tema ya de la Este, imaginación. sí, 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 este le Sí, sí. salió. Ya te Sí, digo, es lo que decía, yo lo vi como muy, muy moderno, no, sí. Que puede completamente. gustar, siempre va a gustar él por sus temas. Sí, Por sus temas. Sí, sí, inclusive esta Helen Garnica también le he encontrado una connotación feminista acá al sí. personaje de Leticia de Leyendas de Hachís, Ajá, porque dice que acá se pone a la mujer como sí, un ser doméstico, prácticamente un adorno de la casa, es bonita, ya todo está ahí, no hace nada más que acompañar al esposo, conversar con él, ¿no? Pero cuando aparece ella como la reina de la putrefacción, ya como que se ya. manifiesta en otra dimensión, ¿no? En una dimensión alterna, en una Sí, dimensión que sí, no es reconocida por la burguesía, como una función de la mujer, o sea, digamos, la sí. antítesis de las chicas bien, ¿no? No, o sea, algo por ahí. O sea, que tiene varias connotaciones estos Sí, es que cuentos además es según lo lo que tomes. decíamos, son muy, cada cuento es completamente diferente y toca como un tema humano radicalmente Sí, diferente, por eso no te aburres tampoco. Puedes leerte, no te aburro. No te exacto, aburre jamás. O sea, es un gran autor, ¿no? es un Me gran alegra autor. haberte presentado. Sí, De casualidad creo que salió, ¿no? sí cuando estuvimos hablando la vez pasada, Sí, pues, en marzo, te hablé de Don Clemente, pues, ¿no? Ahí te claro, llamó y la dijimos, atención. bueno, porque estábamos, a ver, mi idea es reivindicar autores de habla hispana, o sea, hispanos, pero menos, poco conocidos para un poco Claro, darles voz y tal. Entonces, claro, no, claro, este sí es conocido, pero bueno, como aquí en España relativamente. no sé hasta qué punto se habrá leído, bueno, pues está bien reivindicarlo también. Hasta donde yo sé, no lo han reeditado. O Claro, sea, no lo han ni reeditado. O siquiera lo han sea, reeditado. no, Entonces, bueno, 1904, claro. al Vamos final, ¿no? vamos a ir terminando porque se nos acaba Bien, el el tiempo de tiempo, sí, qué grabar. lástima. Bien interesante hablar contigo. Pues sí, y además es muy divertido. Y bueno, ya hablaremos para el próximo. Sabes que lo hacemos cada 3 meses, Sí, el sí, lo Fiction sé. News. Ahora Stream mensual. aviso a los video asistentes, Videodictos, a a los los videodictos. videodictos, que el Fiction News saldrá el 15 de junio. ¿Vale? Ah, Y ya. Sí, entonces, pero pues eso, hablaremos un poco de este autor, voy a ampliar un poquito con lo que tú has escrito sobre cada cuento, lo voy a introducir. sí, Mira, ¿ves? te lo envían, sí Justo te lo que envían. está chula, ¿eh? La edición. Sí, ¿Eh? ese es un demonio, no Astaroth, creo que es. Siempre he visto esa Sí. imagen. No sé si es Esta, Astaroth, esta ilustración también me está muy encanta. chula. Un Sí, repaso por los cuentos tiene un aire malévolos. Aquí, antiguo. aquí voy a incluir lo que has Ah, escrito ya, tú, ¿vale? ya te lo voy a mandar al toque nomás te lo voy a Bueno, mandar al y toque. esperamos que lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Seguro nos dan likes. Sí, se ven pocos los vídeos, pero bueno, poco a poco. Si es que también Sí, lo hacemos, porque ya sí queda un poco de registro audiovisual. Hay claro, gente que sí. sí que lee el Fiction News, pero hay gente que no,
que no no lo lee. conoce o no lo ve y bueno, Ah, no. lo puede conocer. Se ha ganado una nominación al Ignotus, ¿no? Ah, sí, historias pulp, sí. Sí, Sí, muy sí, ya bien, ¿eh? veremos a ver cómo queda la cosa. Ojalá Sí, que sí, gana le da más popularidad. sí, No, bueno, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que nos pusimos muy contentos porque no lo esperábamos tampoco, así que muy el bien, premio Ignotus. muy alegres. Bueno, Nada más con estar nominados, pues muy contentos, sí. claro, ¿Verdad? si Es se que, gana mira, mejor. ahora vamos a sacar la revista. Esto es por la revista de Fantasma del año pasado, de la película Ah, ya, Fantasma. la película esa es de Ahora comedia. vamos a hacer la del Exorcista, que va a ser una Oye, a propósito, ¿te puedo impresionante. hacer una sugerencia? ¿Te hago? Estamos Mira, haciendo un trabajazo ahí, puf, sí. brutal. Ya, mira, Esta, te quería decir algo, mira, ya que estás tú revalorizando un tanto lo hispano, ¿no? sí. Ya, mira, me he acordado que en España hay un actor emblemático con el personaje del hombre lobo, que es Jacinto Molina, Ajá, sí, 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 Paul Nachi, sí, Paul Nachi, ¿no? sí, Y hay un director también, Alex de la Iglesia, sí, claro, sí, sí, y que bueno, también ahí trabajó León Clemón, yo sé algo de cine. sí, sí, sí. En los años 70 se hicieron unas películas ahí medias raritas en Ya España, como verás, El ya Conde verás, ya verás Drácula. Ahí todas las películas. podrías ponerles por ahí esas No, películas de no, los sí, 70, sí, sí, ¿qué te crees? ¿ya? Que no. Había un director argentino llamado Cleón Klimovsky que trabajó en España y también el famoso Jess No sabes Franco. la cantidad de películas que hay o Uh, sea, de me imagino, posesiones y de exorcismos. me A raíz, imagino. más o menos, aunque el exorcista no es la primera. Pero bueno, nos estamos No. yendo del tema, ya Sí, hablaremos. pero esa es una de las más conocidas. Sí, Bueno, sí. sí, no hay Bueno, problema porque el pues tema ya lo nada, acabamos. nos Ya, despedimos. Adiós, ya, adiós, adiós, adiós. chao, Y abur, abur. encantada de haber estado contigo Ah, y gracias también. Igualmente, ¿eh? Te mando el texto. bueno, sí, ahora me mandas los textos cuando tú Ya. puedas. Y No, sí, no te preocupes. voy Antes del a 15 está en tu bandeja.